Mateo 24:3 en adelante, donde aparece una revelación fuerte y dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Atención, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Palabras categóricas de nuestro Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Palabras realmente imperativas, son una orden de parte del Señor y a la vez lleva mucho amor del deseo aquel de no querer que las almas sean llevadas al mismo infierno por medio de engaño. Ahora, estamos viviendo una temporada donde las operaciones de error son tan terribles que los engaños son sutiles. Se pueden confundir incluso las luces de las mismas tinieblas, porque las tinieblas tienen luces falsas, por supuesto. Recordemos que dice la escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esas luces de las tinieblas, que son básicamente una fachada construida, son luces artificiales, se podrían decir también, en realidad se confunden con la luz de la palabra de Dios, se confunden con cosas que vienen de parte de Dios, porque las tinieblas son imitadoras. Ok, ahora, lo más peligroso es que en este tiempo se están desarrollando una serie de situaciones que son de carácter religioso y son las que principalmente la Biblia señala cuando dice: mirad que nadie os engañe. Y recientemente la noticia global de cómo el nuevo monarca, porque no podemos llamarlo de otra manera, sabemos que decirle papa es llamar padre a un hombre en la tierra, y está prohibido por Jesucristo llamar padre a cualquier hombre. No se le puede decir padre, por lo menos la Biblia señala eso en términos espirituales, porque en términos familiares sí está aprobado, dice honra padre y madre la escritura, pero Mateo 23:9 dice que no llamemos padre a nadie en la tierra. Ok, el monarca que en el Vaticano se eligió, en ese lugar que ya sabemos que Vaticano significa canto del adivino, en ese lugar se eligió un hombre por 133 cardenales. La elección arrojó un hombre con una ciudadanía doble y a la vez con un perfil que nos tiene que llamar la atención a los que estamos interesados en los eventos del final. Y es precisamente León XIV. Terrible, un nombre que nos recuerda a una bestia, porque la palabra león se refiere a un animal fiero, un animal bestial, donde definitivamente nos tiene que poner en alerta. Ahora, ¿qué rodeó esa situación que fue publicada de forma global? Los medios de comunicación estuvieron atentos a cada situación que se estaba desarrollando en torno a la elección de el nuevo, entre comillas, pontífice, porque sabemos que son términos paganos, son situaciones delicadas que mucha gente desconoce, que rodea una serie de paganismos, la elección de ese hombre denominado León XIV o 14. Recordemos que la escritura habla de un enemigo que andará alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí aparece en el panorama global, en el escenario global, aparece un hombre adoptando un nombre de una fiera, de una bestia, y es León. Terrible. Revisar lo que el primer león de esa dinastía realizó es desde ya un estudio completo para entender cuál es la visión que quiere adoptar este León XIV. Ahora, lo tremendo es una situación no inocente, no es inofensivo, sino más bien, ya que ese paganismo, esas falsedades, esas apariencias de piedad, pero que finalmente niegan la eficacia de ella, es decir, Jesús, porque tienen apariencia de Cristo, pero niegan la eficacia de Jesucristo, ponen intercesores y una serie de cosas más que las hemos abordado en otros temas. Ahora, resulta que el día de la elección de León XIV, que Dios lo reprenda, ocurre que esa fecha, el 8 de mayo del 2025, surgió un terremoto de magnitud 2.9 en la escala Richter, que sacudió el sur de Roma cuando se estaba llevando a cabo precisamente el conclave en el Vaticano para elegir ese nuevo monarca. Recordemos que los terremotos, bíblicamente hablando y basados en Mateo capítulo 24, tipifican señales del tiempo final. Jesús describió en Mateo 24:7 específicamente y dijo lo siguiente: porque se levantarán nación contra nación. Estamos en pleno desarrollo de esa profecía en cumplimiento. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muestra que Dios permite que nosotros estemos atentos a ella de lo cercano que está el retorno de Jesús. Pero ocurre que la fecha 8 de mayo del 2025 se desarrolla un terremoto de 2.9 en la escala Richter en el sector sur de Roma. Eso no es nada que sea liviano, sino más bien tiene mucho peso en la profecía bíblica porque es como un recordatorio de Mateo 24:7. Algunos podrán decir, sí, pero es que ese hombre tiene aspecto de ser buena gente. Cuidado con eso, porque la Biblia nos llama a no juzgar según las apariencias, sino a que juzguemos con justo juicio. Ahora, lo tremendo es que en Apocalipsis 13, verso 11, la Biblia declara, después vi otra bestia, atención a esto, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esos 2 cuernos podrían tener distintos significados. Sin embargo, mientras leo este texto, viene a mi corazón aquello de los 2 cuernos podrían tipificar también las 2 identidades que ese hombre aporta a la historia de lo que es la religión imperial, porque tiene una identidad peruana y una estadounidense. Pero básicamente la Biblia dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos habla de una apariencia nada más de ser inofensivo, pero dice la Biblia, pero hablaba como dragón. Esa palabra dragón se refiere a una bestia. Y cuando la escudriñamos más profundamente en el original bíblico, encontramos precisamente que es en la referencia Strong la G2339 y se refiere a animal peligroso, también a bestia, a fiero y menciona víbora de hecho, pero lo interesante es que en una búsqueda más profunda podemos encontrar que esa palabra bestia que menciona el pasaje también se está refiriendo a animal salvaje y a una situación que tiene que ver con cacería, figurativamente, por supuesto, y incluye la palabra trampa. Ok, ahora, lo interesante es que en esta temporada que nos ha tocado vivir, aparece una persona relevante, por supuesto, en el panorama mundial. No quiero decir que sea positiva esa figura, pero sí relevante. De hecho, para lo profético, es una especie de indicador de muchas cosas que la Biblia ya ha avisado con mucha anticipación. Ahora, ocurre que también en el año 2017 se transmitió una película de terror con el título de El Habitante, la cual yo te invito a que no la vayas a ver. Si gusta, solo busca la parte donde se habla en relación a lo que ocurrió en estos días del año 2025, porque ocurre que en esa película que se desarrolló en el año 2017, tiene una escena donde se dice claramente de la muerte de León XIV. Específicamente menciona incluso el nombre y también el número 14. Y aparece también en la misma película una banderita con los colores de la bandera que corresponde a Perú. Y eso recordemos que es una posible agenda que de forma burlesca y a la vez quizás necesaria por los procesos que la tiniebla maneja, se pudo estar manejando ahí en esa película de terror. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. El fallecimiento del Papa León XIV, el fallecimiento del Papa León XIV, el fallecimiento del Papa León XIV. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales... Ahora, lo tremendo es que la película también dura 1 hora 33 minutos y fueron 133 cardenales los que eligieron al monarca actual, León XIV, que Dios reprenda ese nombre y su desarrollo de sus operaciones. Cuando revisamos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, verso 2 en adelante, la Biblia nos dice lo siguiente. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto nos puede estar hablando de una temporada de guerra, una temporada terrible porque habla de combate.
Recordemos que muchos navíos se desarrollan a nivel marítimo para desarrollar ese asunto de defensa o ataque. Muy bien, ahora sigue diciendo, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, atención, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y está sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Todos esos detalles son interesantes poder verlos detenidamente, pero lo interesante es que habla de la primer bestia como león, pero aparte de ser como león, tenía alas de águila. Recordemos que ese hombre que se autoproclamó León 14 también tiene una ciudadanía donde el animal insigne es el águila, que es la ciudadanía estadounidense. Entonces, desde ahí tenemos que abrir bien los ojos y prestar atención que esto va más allá de lo que las apariencias nos muestran. Esto no tiene que ver con sonrisas, ni con levantaditas de manos, ni besitos a inválidos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con profecía bíblica. Ahora, lo tremendo de esto es, amados hermanos, que estando en pleno desarrollo, fuertes acontecimientos y muestras bíblicas de lo cercano que está el retorno de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aún así ocurre que mucha gente está adormecida, mucha gente está entontecida, perdón, la frase no es una ofensa, sino una realidad, porque eso le dijeron también a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Dice otra versión. Pero lo tremendo es que eventos profetizados de manera clara están frente a nuestros ojos y aún así muchos están adormecidos. Y eso no es más que el cumplimiento también de Lucas capítulo 21, verso 34, donde Jesús dejó para nosotros estas palabras. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ok, pero a mí me impresiona que habla y de los afanes de esta vida. Vamos de nuevo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando de un día de juicio, de un día terrible, donde básicamente será de retribución. Eso está relacionado con la gran tribulación y por supuesto también con el retorno visible de nuestro Señor Jesucristo.